Yo principalmente me enfoco a mitigar el dolor y luego ir trabajando poco a poco para lograr que ellos se puedan mover. Muchas veces no estamos ni siquiera educados a hacer ejercicio, ¿no? Ese es el ¿No? problema. Ahí estoy yendo a mi actividad, pero no estoy poniendo mi cuerpo a trabajar como deporte. Y que la actitud sí hace una gran diferencia. Exacto. En la recuperación más rápida y más efectiva del paciente, ¿no? Se les aconseja que pueden caminar, pueden hacer bicicleta estática o natación. Hoy día los que están ocupando el celular, que tienen que son malas posturas, nosotros les aconsejamos para todos y para nosotros mismos qué debemos hacer para no caer en esos errores. Claro, no son movimientos inconscientes. Pero eso lo aprendí, nunca me lo dijeron. ¿Sí? O lo aprendí mal. O lo aprendió mal. O tengo una postura que a lo mejor no era la correcta y que siempre la he tenido, ¿no? Darle la confianza, tanto uno como la familia, es romper ese miedo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy les damos una cordial bienvenida nuevamente al podcast de Revenant Clinic. El día de hoy vamos a tocar un tema muy especial que es la rehabilitación física en los pacientes que se someten a cirugía para pérdida de peso. Cuando hablamos de cirugía bariátrica, pensamos solo en bajar de peso, pero no siempre hablamos de algo igual de importante, volver a movernos y movernos mejor. En este episodio vamos a platicar sobre cómo la rehabilitación puede ayudar antes y después de la cirugía, sobre todo cuando hay dolor, poca movilidad, miedo a moverse o mucho tiempo de sedentarismo. La idea es entender cómo recuperar la fuerza, la seguridad y la funcionalidad poco a poco, sin exigirse de más y con el acompañamiento adecuado. El día de hoy tenemos el placer de contar con nuestro gran invitado, el licenciado Nicolás Raúl Márquez González. Él es licenciado en Terapia Física y Rehabilitación, egresado del Centro de Rehabilitación del DIF de Iztapalapa. Cuenta con más de 23 años de experiencia como terapista físico en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, en el área de Medicina Física y Rehabilitación. Alterna su labor hospitalaria con su práctica privada, acompañando a pacientes en distintos procesos de recuperación física. Está certificado en electroterapia y vendaje neuromuscular. Se mantiene en constante actualización y capacitación a través de instituciones y plataformas especializadas como Fisiolab, Instituto Queres y sistemas de capacitación en equipos interferenciales. Ha trabajado con múltiples técnicas y tecnologías enfocadas en rehabilitación física, utilizando herramientas como electroterapia, ultrasonido láser y ejercicios de movilidad funcional. Además, trabaja bajo principios de neuroplasticidad, entendiendo a esta como la capacidad del cuerpo y del sistema nervioso para adaptarse, reorganizarse y seguir avanzando después de una lesión o padecimiento. Y algo muy importante, su filosofía de trabajo se basa en motivar al paciente a convencerse de que sí es posible recuperar la calidad de vida con voluntad, esfuerzo y acompañamiento profesional. El día de hoy nos acompaña el licenciado Nicolás Márquez. Bienvenido. Buenos días. Un gusto. Igualmente, doctor. Encantado. Pues aquí. Pues mira, el día de hoy nosotros en este podcast lo que nos gusta, lo que nos motiva a realizar esta invitación, pues evidentemente es la educación a los pacientes que se van a someter, que se sometieron a un procedimiento de cirugía para pérdida de peso, pero también para los familiares. Sí. Y sobre todo el reto que implica este tipo de tratamiento, que es fundamental para todos los pacientes que se someten a este tipo de cirugías, ¿no? Entonces, no me gustaría que nos dieras una pequeña introducción de lo que es la rehabilitación física para poder entrar ya al tema de lo que es la rehabilitación de cirugía bariátrica. Aquí la rehabilitación física como tal, como un término, es integrar a la persona con una discapacidad o una limitación en sus actividades de la vida diaria, como pues vestirse, desvestirse, comer. Entonces mi trabajo como tal es activar todos esos músculos limitados a una actividad como tal. Esa sería nuestra función principal.
Antes de una cirugía bariátrica, ¿qué problemas de movilidad ves con más frecuencia en los pacientes que Eh, tienen exceso de peso? Hablemos de ese tipo, pues sería más que nada su fatiga, a sus actividades de transportarse o simplemente levantarse, vestirse, desvestirse y incorporarse a sus actividades de la vida diaria. Platicábamos nosotros antes de Ajá, comenzar el podcast sí, sobre el hecho de que muchas veces no estamos ni siquiera educados a hacer ejercicio, ¿no? ese es el ¿No? Ese es problema. el... Como dejan de hacer una actividad como tal, pues irse simplemente de su cama al baño ya es una fatiga. O simplemente vestirse o desvestirse. Bueno, si es un hombre, agacharse, acomodarse para ponerse las calcetas o no sé, simplemente ponerse su ropa interior, eso les cuesta trabajo. En ese sentido, ¿cuál sería la diferencia entre hacer ejercicio y llevar un proceso de rehabilitación física? Esa diferencia sería la facilidad de moverse sin tener ningún problema en fatigarse y a veces les cuesta trabajo hasta peinarse o cepillarse los dientes. ¿En qué casos se requiere la rehabilitación física? ¿En qué caso, como bueno, como este? Pues aquí sería una reeducación muscular para prepararlos para que ellos hicieran una actividad física, porque esa actividad física cuesta, hablemos más de tiempo, ¿sí? Simplemente el ir a caminar con ropa adecuada, porque no es así como que me voy y me llevo cualquier tenis, no, porque aquí tendríamos que ver el modo de ellos que tienen que caminar para que puedan gastar esa energía, que se convierta ahora sí en menos grasa. Estamos hablando entonces de que la rehabilitación física debe de ser para todos, ¿no? Sí, Antes y exacto. después del Antes de procedimiento. exacto. Ahora, seguramente te llegan pacientes referidos con dolor de rodillas, de espalda o de Es cadera que limitan sus movimientos, incluso algunos pacientes que ya llegan en silla de ruedas, ¿no? exacto. Entonces, ahí, ¿cuál es el abordaje? ¿Qué les dices? Porque supongo que muchos pacientes tienen hablamos de algo muy importante que es la actitud, Ac ¿no? La actitud que es exacto. fundamental, ¿no? Hay pacientes que llegan motivados, hay pacientes que llegan desmotivados, deprimidos, con una serie de situaciones que pasaron antes de que llegaran contigo, ¿no? Es Sí, decir, ya que sobrevivieron al evento quirúrgico o al proceso de tratamiento, en este caso después de una cirugía, pues pueden llegar con cierta motivación, cierta depresión. Ahí, ¿cómo los abordas? ¿cómo si hay un dolor muscular de columna, ya sea lumbar, dorsal o, de rodillas, manejamos agentes físicos. Yo principalmente me enfoco a mitigar el dolor y luego ir trabajando poco a poco para lograr que ellos se puedan mover, ¿sí? Si Ujú. llegan en una silla de ruedas o con una muleta o andadera, ir mitigando eso, quitarles, dejarlos sin nada, que regresen caminando tal cual. Y sí se ha logrado en ese aspecto. El objetivo es mitigar el dolor y después enseñarles que hay que hacer una actividad física, Ok. ¿sí? De un 100% de pacientes que te llegan, ¿qué porcentaje de esos pacientes no realizaban actividad antes O dejaron de o hacer. dejaron de hacer? Pues un 90%, la mayoría no tiene ese presente, o sea, es una educación que debemos ser continua. Seguramente has notado que hay algunos pacientes que tienen antecedentes de haber sido deportistas, en fin. ¿Sí hay una diferencia entre el paciente que previamente, que de joven hizo ejercicio y que lo retoma, aquel paciente que nunca hizo ejercicio y que apenas va a comenzar? ¿Sí has notado una Si hay una diferencia? diferencia, sí. La gente que hace una actividad laboral lo toma como una actividad física. Ok. Eso no es una actividad física, Ujú. eso es una actividad laboral. El simple hecho de salir de su casa y llegar a su lugar de origen, eso es un traslado, es una actividad, pero no es una actividad física. Si quiero hacer una actividad física, tengo que estar más de 15 minutos o media hora caminando, pero con la ropa adecuada, ¿sí? Porque entonces si traigo pants, sudadera, estoy haciendo una actividad física. Si estoy
yendo a mi labor de trabajo con ropa normal, con zapatos normal, ahí estoy yendo a mi actividad, pero no estoy poniendo mi cuerpo a trabajar como deporte. Hay pacientes que, por ejemplo, dicen, bueno, trabajan, tienen su jornada laboral, tienen 2 horas y dicen, bueno, 1 hora la dedico para comer y después me voy a caminar. ¿Eso Ajá. pudiera considerarse como una actividad física? No, o sea, como y me voy a trabajar, pero no traigo la ropa adecuada, ¿sí? Hagan la prueba de que me voy a trabajar y pongo 15 o 20 minutos una actividad física, Ujú, mi cuerpo se está organizando, ujú, ¿sí? En respirar, en quemar esa energía o esa grasa de más ujú. que tengo. Pero, por ejemplo, esa aquí la pregunta sería, Ajá, hay algunos pacientes que dicen, bueno, yo no tengo mucho tiempo para salir a caminar, para irme específicamente a caminar, pero tomo 1 hora del trabajo y me voy al parque. Por ejemplo, una paciente me comentó hace ajá, poco, mire, yo estoy cerca de la calle Ámsterdam ajá, y me voy 1 hora, específicamente me pongo mis tenis, me pongo okey, mi pants y me voy a caminar ahí en la calle de Ámsterdam ajá. a la hora me tomo un tiempo entre mi jornada laboral. Eso sí podría considerarse una Podría actividad ser, física. Ok, porque trae la ropa adecuada ok, y el momento adecuado. ok, Sí, ok, pero aquí entraríamos que está respirando bien, estoy tomando en cuenta que lo estoy tomando como una actividad ok, física, ok. Debe ser ¿sí? desde el vestido hasta la Ajá, actitud y sí. todo. Antes de operarse, ¿se puede preparar físicamente al cuerpo para llegar en mejores Eso condiciones? sería lo ideal. Pues eso es lo que también tenemos también dentro del hospital. Hay pacientes que antes de una cirugía entran al programa de rehabilitación y su recuperación va a ser más rápida y la ventaja es que procuramos que no estén tanto tiempo en nuestra área, que se vayan y regresen a sus actividades laborales. Estamos hablando, por ejemplo, me queda claro que lo ideal es el tratamiento preventivo, ¿no? O Ajá, sea, finalmente el hecho de que ya es correctivo de sí, rehabilitación una vez que se hizo el tratamiento, lo ideal ajá. sería preventivo. Esos pacientes que son de tratamiento preventivo, que apenas se van a someter a cirugía, ¿cada cuándo los citan ustedes a su sesión de rehabilitación? Es decir, a su educación, ¿no? Para A el movimiento. la Pues serían 10 sesiones o a veces hasta 20 sesiones, Ok, antes de y después de, lo menos que se pueda. Están entre 5 y 10 ok. o 20 sesiones y su recuperación casi, casi es inmediata. Estamos hablando que las sesiones que ustedes dan, digo, evidentemente me queda claro que la rehabilitación física y en este tipo de instituciones, la saturación en el sistema de salud, pues es importante. ¿Los ven semanalmente, los ven quincenalmente, No, los los ven vemos cada que? diarios por Ah, 10 ok, sesiones. los ven diario, Ajá, fíjate. y el programa por la demanda es de media hora. Ok, O ok, pues, se puede alargar porque puede pasar a varias áreas, pero casi por lo regular y el 90% es media hora. ok, Y fíjate, muy sí, sí, interesante. Mira, después de la cirugía, ¿cuándo puede empezar un paciente a moverse desde de el forma segura? después de la cirugía, por lo regular los vemos después de 42 horas. Ok. Empezamos a trabajar. Ok, perfecto. Sí, porque nosotros, yo en el aspecto, por ejemplo, quirúrgico, siempre un servidor y además nos han Ah, enseñado siempre en la especialidad de cirugía que el paciente tiene que moverse. sí, O sea, lo ideal es que se mueva a la brevedad lo posible, a un par más de horas, tres posible. horas, Ajá, ya que haya pasado el efecto anestésico, sí, que se siente, después se pare a caminar, ¿no? ajá. Entonces, ustedes también están en ese En ese entendido. tenor, sí. Perfecto. ¿Qué señales indican que una persona necesita ir más lento o pedir apoyo profesional? ¿Qué signos puede Ajá. haber? Pues, en primer lugar, digo, cada cuerpo es diferente y a lo mejor el paciente salió bien de la operación, pero tiene problemas agregados. A lo mejor trae un problema de rodilla Claro. y el dolor se genera ahí. Trabajamos sobre la rodilla antes de seguir continuando para el tratamiento como tal. Mi pregunta sería aquí, cuando el paciente llega con ustedes, Ajá. rápidamente el screening el método de abordaje diagnóstico terapéutico, ¿cómo es? Cuéntanos en 5 puntos o lo más corto posible que tú puedas, ¿cómo es ese abordaje?
Eh, Después de que nosotros lo referimos con ustedes para... Después de que lo Ajá. refieren, llegan con otros médicos tratantes, Ujú. dan las indicaciones y aparte que yo las veo, ve al paciente como tal. Ok, Si tiene alguna limitación, si hay que corregir alguna indicación que ya viene hecha sí. y empezamos a trabajar. Lo ideal es trabajarlo sentado y llegarlo a hacerlo de pie o de pie y empezar a trabajar, que tengan coordinación, equilibrio, que sean autodependientes. La mayoría de los pacientes llegan con un familiar. Ok. Lo ideal es que vengan solos. El Ah, ot- ok. Digo, yo no me gustaría que viniera alguien y me cuidara, ¿verdad? Pero pues el 90% de los pacientes que tenemos viene con un familiar. Hablemos la edad, o sea, puede ser chiquito o grande, pero siempre llega acompañado. Entonces, lo ideal es que los hagamos autodependientes. O sea, el paciente que llega solo tiene mejor pronóstico. Pues sí, o Nos sea, habla de su de independencia, de su su actitud independencia, de su eh, actitud. para querer mejorar, ¿no? Ajá, entonces, Interesante. sí, o sea, es algo simplemente salir de tu casa solo y llegar a tu rehabilitación y regresarte, pues sería lo mejor. Pero la mayoría de los pacientes viene acompañado. Me viene a la mente algún caso de algún paciente que pesaba 350 kilos Ujú. de peso. Se opera. ¿Qué ejercicios o movimientos básicos son los que comienzan a hacer ese tipo de pacientes? Si viene un paciente, necesitamos reeducarlo en sus actividades de la vida diaria, mantener arcos de movilidad, Ok. ¿sí? Simplemente levantar los brazos sentados o de pie, se empiezan a fatigar. Empezamos a trabajar con respiración, ¿sí? Ujú. Y coordinación, ¿sí? Desde ahí comenzamos. Y si no se puede, empezamos de la parte que es cero, acostados, con gravedad. Simplemente la gravedad que es cero en cama, se cansan. Y rodarse para ellos les cuesta trabajo, Así es, así es. ¿sí? Y simplemente llevarlos. Bueno, la técnica que yo uso cuando veo que el paciente está limitado y no puede, comenzamos desde cero. Ok, Y mi objetivo de cero es de cama a sentado y de sentado a de pie. ok. Y de pie trabajamos, que sería lo último que hiciéramos, coordinar. Porque simplemente cuando caminamos, simplemente en la marcha es bracear y coordinar la cintura. Bueno, eso lo podemos ver más en las mujeres cuando mueven la cintura. El hombre es un poquito más y los hombros. Ese sería el objetivo final. Y llevar el talón punta para que no generen dolor. Pero como vivimos en un país que nuestro terreno es, pues no está tan parejo, Es irregular es en algunos irregular lugares. simplemente, entonces pues arrastramos los pies, nos podemos tropezar y es cuando traen un problema que se caen, traen golpes en la rodilla o se doblan el tobillo. Son problemas agregados que ya traen un, un esguince y ya van arrastrándolo de tiempo atrás. Y si no sean deporte o dejaron de hacer, ese es el único detalle. Ahí va, continuo, la molestia como tal. Y hay que trabajar con ellos. Hay que reeducarlos. Hay que mitigar el dolor o la lesión y luego reeducar otra vez para que hagan una actividad física. Se les aconseja, pueden caminar, pueden hacer bicicleta estática o natación, simplemente. En ese sentido, ¿cuál es el deporte que consideras tú El más básico, el más amplio, integral, el inte- mejor para los pacientes que están en en rehabilitación? rehabilitación sería caminar, La caminata, a caminar. más que la alberca, más que nadar. En cuestiones, pues podría ser el nadar, pero hay gente que no cubre Sí, ese, que no hay cerca una alberca, me queda claro, y ajá. caminar pues es más accesible para Para todos, ¿no? ellos sería mejor caminar. Ok, la Sí, caminata es mejor, más accesible. más accesible Ok, con la ropa adecuada. ok, Sí. Y ok. ya. ¿Cómo se trabaja con una persona que tiene miedo a moverse por el dolor o por la inseguridad? Me viene a la mente un paciente que tiene muletas,
que llega y que ya las empieza a dejar con ustedes? El paciente que se resiste a hacer una actividad como tal para lograr esa movilidad en cuestión de la marcha y tiene miedo a dejar una muleta, una andadera, una silla de ruedas, aquí entra el plan de convencimiento. Ok. Es motivarlo a que si logramos hacer algo como a moverse, pararse y sentarse, darle la confianza, tanto uno como la familia, es romper ese miedo. Porque a veces llega el paciente y dice, ¿y si me vuelvo a caer? Las excusas están siempre presentes. Entonces, si yo no lo convenzo a él, mm, y él no toma esa seguridad, no lo va a lograr nunca. No, y nosotros platicábamos antes de comenzar el podcast Ah, también sobre el punto de que ustedes tienen manejan mucho las emociones, ¿no? sí, Las emociones del paciente y que la actitud sí hace una gran diferencia exacto. en la recuperación más rápida y más efectiva del paciente, ¿no? Sí. Digo, esto yo creo que es lo mejor, que el paciente logre en menos tiempo ser autodependiente. Digo, a mí me da gusto que el paciente, antes que llegue con una familia y después llega solo, digo, Habla de habla su independencia. de su independencia y ahí es cuando nosotros les decimos, ahí está, sí se puede. Y ven que sí, o sea, con bastón o sin bastón, pero ahí están. Y ellos van viendo que lo van dejando poco a poco, ¿sí? Simplemente el hecho de que, pues ahora que no nos dediquemos a hacer un deporte como tal, pero que tengamos presente que si no hacemos algo, nos empezamos a limitar nosotros mismos, simplemente que ya no nos paramos tan fácilmente, que nos cuesta trabajo desplazarnos y no quemamos esa ac- comida que nosotros consumimos y nos hacemos, pues sí, obesos. em, y no vemos algo así como tal, perdemos esa actividad. Digo, no nos vamos a poner un deportista del 100%, pero podemos caminar, podemos hacer bicicleta estática, simplemente, pero estamos constante en En movimiento. constante movimiento. Sí. Oye, ¿cómo se trabaja con para evitar lesiones? Sobre todo en este tipo de pacientes que, por ejemplo, seguramente tú los has tenido, pacientes que pierden un 80 o 90% de su exceso de peso, Ujú. que lo pierden rápido, ¿verdad? En cuestión de meses. ¿Ustedes tienen alguna técnica especial, específica Mm, con este tipo de pacientes que se someten a estos procedimientos? Hay técnicas que no cambian. Ok, Les llamamos reeducación, cuidados en cuestión de columna ajá, o higiene de columna, mejor dicho. ok, Esa higiene de columna es para todos. ok. Les enseñamos cómo levantarse, cómo se deben de acostar, que es lo primordial, cómo debemos de estar parados, cómo debemos de estar sentados. Todos tenemos vicios, hasta uno, ¿no? Que bajamos los hombros, este, nos gusta estar todos chuecos, Ujú. la forma de mantenernos como tal. Entonces, esa higiene de columna es para todos, porque la columna tiene unas curvaturas. Entonces, es sifosis, lordosis, sifosis. Pues la gente la dejamos, al fin y al cabo la dejamos y tenemos un hombro hacia abajo, el otro, o las mujeres que procuran tener los hombros hacia adelante, les procuramos sacar el pecho, ¿sí? Que eso sería lo ideal. Y simplemente los niños cargan un mochilón Así y es. entonces tienen una deformidad de columna. Hoy día que los que están ocupando el celular, ¿no? Que tienen Ándale, que son malas posturas. Nosotros les aconsejamos para todos y para nosotros mismos Ujú, para el auditorio. Ujú. qué debemos hacer para no caer en esos errores, simplemente. Ok, entonces los reeducan en ese Ajá, sentido en ese también. momento que llega el paciente, eso es lo que manejamos, higiene de columna. Cuando el cuerpo empieza a cambiar, porque aquí cambia, ¿no? Obviamente, el Ujú. paciente ya se siente más ligero. Yo les comento que es como un árbol que tiene unas ramas muy pesadas
y que conforme pasa el tiempo y se someten a la cirugía, esas ramas se vuelven más ligeras. Entonces el tronco, que en este caso es la columna vertebral, pues obviamente carga menos peso. ¿Qué, qué, ¿Cómo se traduce esa reducción del peso en la columna? Pueden haber algunos síntomas, algunas molestias que tengas que modificar, algunos ejercicios para reforzar los músculos A- paravertebrales, en fin. Aquí el paciente cuando empieza a bajar de peso y empieza a sentirse más ligero, empezamos a tonificar el músculo, Ok, ¿sí? Aquí es una diferencia porque se empiezan a ver, necesitamos que ese músculo tome más forma y esa grasa que tiene encima, pues ellos van a ver la diferencia porque empiezan a ver los llamados colgajos, ¿sí? Pero entonces necesitamos evitar ese colgajo porque ese ejercicio ya lo hacemos como actividad física. Esa es la palabra correcta, la actividad física como tal. Ese músculo empieza a tomar más volumen y eliminamos esa grasa como tal, ok. ¿sí? Es algo que la gente a veces no entiende. O sea, piensa que voy a correr y regresar y ese músculo va a tener esa forma. No, es un proceso largo, pero continuo. ¿Utilizan pesas, Mm, peso pa- muerto? pa- ¿Qué tipo de ejercicios Para que yo, para el auditorio, para que para ellos que lo yo conozcan? vaya de menos a más, digo, me puedo ir a un gimnasio. La diferencia de un instructor para que haga una actividad física, Ujú. pues lo va a poner y él va a querer tener un músculo grande o unas piernas marcadas. No, nosotros vamos a lograr eso, pero con actividad física, ¿sí? Por eso le digo, comienzo de cero, Desde sentado, que está acostado. acostado, de acostado, sentado, ¿Acostado? a pie. En ese proceso, si ya lo tengo de pie o lo tengo acostado o en medio, puedo agregarle un agente físico, ¿sí? Que sea peso con resistencia, Ok, ¿sí? Puedo trabajar con pelota, ok. pero en contra de gravedad. Lo que voy a lograr yo es un tono muscular, pero ese tono muscular va a ser proceso, Es un ¿sí? proceso. Ajá. Por eso les decía, para mí la actividad física como tal es la caminada, pero con la ropa adecuada, los tenis adecuados y le enseñamos la marcha. En eso lo voy a convertir en tiempo, ¿sí? Ya no van a ser ni tantas repeticiones, sino 15 o 20 minutos o media hora, ¿sí? Entonces esos músculos que es la marcha van a tonificar todo el cuerpo. Hay pacientes que evidentemente por el exceso de peso, eh, hay ejercicios que son de bajo impacto y ejercicios de alto impacto, sobre Mm, todo para las articulaciones de las rodillas, ¿no? Que es sí, donde se carga la mayor parte del peso. ¿Hay una consideración específica que tengan con este tipo de pacientes? en este tipo de pacientes recordemos que los tobillos, las rodillas y la Rodilla, cadera es lo que carga el tronco, así es. ¿sí? Y los hombros y los brazos es la coordinación de la marcha, ¿sí? En cuestión de la cintura, cuando se mueve, cuando caminamos, braceamos, pero eso es ya algo que tenemos integrado. Pero también tenemos que reeducar al paciente, que es talón, punta. Hay una infinidad de marchas. Hay gente que camina con los pies hacia afuera y hay gente que camina con los pies hacia adentro, ¿sí? O arrastra los pies. Tenemos que ver si tiene pie plano. Les podemos ofrecer que usen una buena plantilla, pero para integrar todo eso, necesitamos ver al paciente como tal. Para que yo lo logre, necesito activarlo, ¿sí? Ya cuando usted entra y lo ve entrar, dice, este paciente necesita un todo. Ese todo lo podemos lograr desde cero. Y para que el paciente logre y lleve una actividad física, necesita primero reeducar, ¿sí? A lo mejor todo lo que ya hacía ya se le olvidó, pero por eso le comento, les enseñamos desde cómo levantarse de la cama y cómo hacer las cosas, ¿sí? Es que nunca me había fijado. Claro, no, son movimientos inconscientes. Ajá.
pero eso lo aprendí y nunca me lo dijeron, ¿sí? O lo aprendí mal, O lo aprendió mal. o tengo una postura que a lo mejor no era la correcta y que siempre la he tenido, ¿no? Ajá, es como la gente, a ver, Ok. que esté todo el día de pie lavando trastos o trapeando. Ya se lastimó. Hay que abrir una base, las piernas para que tenga un equilibrio como tal. Una base de sustentación más, Exacto. O está de más pie, adecuada. debe de tener un banquito para hacer cargas de peso. O la gente que siempre se dedicó a trabajar sentada, pues debe de tener un banquito para tener un movimiento, ¿sí? Simplemente. O gente que va y trabaja diario de aquí a una distancia de 1 hora. Pero imagínese, camina de aquí al metro. Le tocó toda esta subida estar sentado, también en el metro. Pero las escaleras, nada más camina y llega a su casa en ¿qué? 45 minutos o 1 hora. Pero pasó todo el tiempo sentada. ¿Cuándo caminó? No, Y utilizó las escaleras no, pues eléctricas. sí, nunca ha tenido esa actividad como tal. Platicábamos y tú nos comentabas claramente, ¿no? Que cuando ves a un paciente que lo abordas por primera vez, llega con el familiar y posteriormente en las sesiones subsecuentes, ya llega después solo. Esa es una forma en la que ustedes pueden ver que el paciente recupera su independencia. ¿De qué Eso es. otra, qué otra forma, qué les cuentan los pacientes, qué les comentan los pacientes que ustedes dicen, este paciente ya está listo para darlo de alta, ¿no? Es el hecho de que el paciente, entre menos sesiones nosotros lo podamos ver, es lo ideal. Porque Em, quiere decir que requiere menos tratamiento, ¿no? es- Requiere menos educación por parte de ustedes el, o el paciente que vemos de antes de la operación y después de la operación es integrarlos a sus actividades de la vida diaria, ya sea que venga con un agente de transporte, ya sea muleta, nadera o acompañante, es hacerlo solo, que él venga por sí solo y él haga sus trámites solos, que no dependa de nadie. Ese es el objetivo prioritario que que nosotros ustedes tenemos. reintegrarlo A sus a la sociedad, a actividades. sus Exacto. actividades? ¿Qué mitos existen sobre la rehabilitación física en pacientes con obesidad o que ya se sometieron a cirugía bariátrica? ¿Qué les ¿Qué, dicen los qué pacientes? Oh, mitos hay? así es. Que pues en sí tenemos por hecho que no creen nada en la rehabilitación física como Ujú. tal. Piensan que es simplemente hacer un ejercicio, se van a los gimnasios. No, no tiene nada que ver. La rehabilitación es integrarlos para que ellos puedan hacer eso. Ok. Sí, eso es lo ideal. Entonces, re- para enfatizar, Ajá. ¿qué diferencia habría entre un área de rehabilitación física? Porque Ajá. las hay hoy día. Sí. Cada vez es más frecuente ver clínicas especialidades en Ajá. rehabilitación física, especializadas en rehabilitación física Sí. y un gimnasio. ¿Qué diferencia habría? ¿Y qué tipo de gente tendría que ir a uno y qué tipo de gente tendría que ir al gimnasio en este Em, caso? en el gimnasio hay una gente que aprendió a hacer una actividad para motivar un músculo, pero nunca se ha fijado que hay que reeducarlo en respiración, en movilidad como tal, viendo sus limitaciones, ¿sí? Y en cuestión de la rehabilitación física, los agentes que hay ahí es que yo me voy a encargar que el paciente tenga una buena respiración, una buena movilidad, para que él lleve una buena marcha y recuperar ese tono muscular lo más pronto posible Ok, y prepararlo para que él haga sus actividades de la vida diaria perfecto, y no se siga lastimando, ¿sí? perfecto. Ahora, y ya como última pregunta, mi querido Nicolás, para alguien que siente que su cuerpo ya no le responde igual, ¿cuál sería el primer paso? ¿Qué recomendación le darías? Está el típico paciente que comienza a hacer ejercicio después de los 40, 50 años, que se da cuenta que tiene que reactivarse. Ajá. Este,
¿qué le recomendarías a ese paciente o aquel paciente que se sometió a una cirugía, que estuvo mucho tiempo postrado y Ajá. que comienza? ¿Cuál sería tu mensaje para ese tipo de pacientes? Mire, ese paciente que quiere volverse a integrar, vivimos en un país que tiene los medios, no estamos limitados, tiene los medios. Buscar gente profesional, Ok. ¿sí? Este, médicos en rehabilitación, terapistas en rehabilitación certificada, este, están los DIF, está el Instituto Nacional de Rehabilitación, es acceso abierto a toda la gente, ¿sí? Digo, han cambiado los nombres y si tienen un centro, si tienen un servicio médico, el mismo médico los puede reenviar ahí, tanto el ISSSTE como el seguro, o no sé si ahora todos son bienestar, pero también hay. Y médicos, ahora sí, con especialidad. Y si tienen un problema bariátrico, pues ahora sí que nos busquen y tendrán una respuesta como tal para integrarse a hacer una actividad física como tal. Ahora sí, edad no hay. Yo conozco, bueno, Así conozco es. gente grande que nunca había hecho ejercicio y se pone a hacer una actividad física y le gusta. O sea, es Le algo cambias que la le vida. cambia la vida, ¿no? O sea, es lo ideal. Y pues, digo, hay instrumentos que ahora hay bicicletas, marcha, nadar. Debe de haber alguien que los debe de asesorar primero. ¿Algún mensaje adicional que quieras comentar, Nicolás, a nuestro público que el día de hoy nos está viendo? Yo creo que busquen las personas adecuadas y los centros de rehabilitación que sí las hay aquí en México para que ustedes puedan simplemente hacer sus actividades de la vida diaria. Y ya, ¿sí? Muchas gracias, Nicolás. ¿Nos puedes compartir dónde te pueden localizar, si tienes redes sociales, teléfono, en No fin? tengo redes sociales, tengo mi teléfono que es 55 36 68 15 96. Ahí me pueden encontrar. Y sí, sí tengo veo pacientes particulares, pero con llamada o cita anterior para ponernos de acuerdo. Bueno, Sí, bueno, quiero comentarles que hemos tenido no solo casos de pacientes que se han operado con cirugía para pérdida de peso, sino pacientes también que se han sometido a algún tipo de sí, procedimiento de tumores en cabeza o cuello y que Nicolás nos ha apoyado muchísimo en la rehabilitación física, ¿no? sí, Entonces, son casos que han sido muy exitosos y bueno, se los comenta Nicolás que ya tiene más de 23 años realizando este tipo de procedimientos de rehabilitación física. Y bueno, por último, quiero invitar a ustedes, a la audiencia en general, a suscribirse, a dar like y compartir en nuestras redes sociales. La información de contacto de la clínica es Hospital Magla Viga. Nos encontramos, perdón, ubicados en Hospital Magla Viga, en el Hospital San Angelino Universidad. Nuestras redes sociales son Revenant Clinic en Facebook, en Instagram Revenant-Clinic, así como en YouTube Revenant Clinic. Nuestra página es www.revenantclinic.com. Recuerden suscribirse, darle like y continuar en esta comunidad que es para todos ustedes. Muchísimas gracias, Nicolás, te agradecemos muchísimo gracias, doctor. Y y ahí estamos. En lo que le podamos apoyar, seguimos. no va a ser la primera ni la última. Ok, ¿Eh? muchísimas Muchísimas gracias a gracias. todos. Gracias.